Vale. Y damos la bienvenida a todos. Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días, a lo mejor para algunos. Nuevamente nos vamos encontrando por aquí. Leyes, leyes, muchas leyes. Sí, sí, sí. Vamos a convertirnos en soldaditos de estas leyes universales para que nos vaya bien y a utilizar nuestro libre albedrío para decidir asumir las leyes en vez de asumir ir en contra de las leyes. Pero claro, no se puede ir a favor ni asumir leyes si no se conocen las leyes. Y eso es lo que estamos intentando hacer todos. Nosotros los profesores también les estamos conociendo con vosotros continuamente de dale que te pego, porque esto no es una cuestión de escucharlo una sola vez. Sino que uno lo va a ir asumiendo a medida que uno vaya avanzando desde ópticas diferentes, que es como las leyes se terminan de pillar. Pero tal y cual sea vuestra óptica hoy día es perfecta, en tanto en cuanto sois correspondientes con recibirlas, para empezar por lo menos a conocerlas, ¿no? En estos días atrás hemos estado hablando de las leyes que son violables, es decir, las que violamos todo el tiempo y si no, no estaríamos aquí. Y ahora estamos hablando de las que son, bueno, pues inviolables, es decir, que son las leyes de arriba. Y bueno, y antes de empezar, pues voy a saludar a Mario Fernández. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Desde aquí, de la botica, un abrazo para todos y más sincera alegría para estar con vosotros de nuevo. Hoy te vamos a hacer Pues pensar. nada, aquí dispuesto a ver qué. Hoy nos tienes Sí, que explicar bueno. muchas cosas, Mario. Y bueno, muy bien. Bueno, pues Sí, como a siempre, ver. encantados de contar con nuestro científico, el doctor, que nos cuente las cosas que ha entendido. Pero bueno, no, ya me ocupo yo de cuando te vas de rositas con una frase de esas súper bomba, que las dices bajito, ponerlas más altas, ¿no? Y para que no te nos vayas de rositas y tal, y nos cuentes las cosas. Como Muy bien. siempre, Mario, pues un placer. Hola, Jorge, ¿qué Vale. tal? Buenos días para ti. ¿No No, se no se te escucha? escucha, no se te escucha todavía. ¿Ahí me escuchas ahora? Sí, ahora te Ahora estamos sí. escuchando. Sí. Perfectísimo. ¿Qué tal? Sí, ya tardes por acá también en México. Buenas tardes a todos. Nuevamente, coincidiendo por acá, Isa, qué gusto saludarte, qué gusto estar reunidos con todos, un placer. Y bueno, pues nada, como bien lo comentas tú, a seguir insistiendo y insistiendo con el tema de leyes. Vamos con ello, vamos con ello, vamos con ello, con todo nuestro ánimo y con toda nuestra motivación. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Sabemos que no es una hora buena para ti por tu trabajo, pero bueno, la pasión hace milagros, ¿no? Y conseguimos de momento manipularte lo suficiente para traerte por aquí, pero que no dejamos de estar muy agradecidos porque sabemos tu esfuerzo. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola Isa y hola a todos, ¿qué ¿Qué tal tal? por Chinchón? Bien, todo bien, aquí trabajando, caballitos, buen tiempo por ahora y contentos y dándole a la vida y disfrutando. Ahí en la manifestación es donde, en la naturaleza es donde se da la manifestación. Hoy, Exacto. Mario, le vamos a hacer hablar sobre partículas elementales. Sí, sí, te voy a hacer hablar sobre partículas elementales. Pero la manifestación, que es lo que vemos, que es lo que crea formas, es lo que vemos en la naturaleza y lo que vemos con nuestros sentidos. Bueno, vemos con nuestros sentidos lo que tiene determinada vibración, lo que no tiene la vibración que nuestros sentidos pueden alcanzar ni lo vemos, ¿no? Pero es muy interesante saber que hay un mundo inmanifestado y que solo es pensado. Entonces, en tanto en cuanto vosotros penséis sobre algo, sobre un objetivo, sobre algo que queréis conseguir, con algo que de repente pueda crear vuestra motivación y vuestra pasión, ya está. Ahora lo que tenéis que hacer es ver cómo yo lo manifiesto, cómo lo hago manifiesto. Y entonces, bueno, pues ahí es las leyes universales nos dan pistas y orientaciones e instrucciones para, depende de lo que vayamos a querer conseguir, podamos o no, a través de una serie de pasos y respetando una serie de procesos. Y bueno, pues Ana, me falta saludarte a ti, queridísima, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y a todas. Pues bien, bien. Hoy estoy felizmente cansada, pero felizmente. ¿No tienes a tu Pepito Grillo ahí mordiéndote el cerebro?
No, hoy estoy felizmente cansada. Ah, bueno, bueno, bueno. Muchas cosas que he hecho hoy. Cuando Pero bien, Pepito bien. Grillo está cansado es porque uno está cansado, está callado, es porque algo ha hecho uno bien. Eso No, está muy no, bien, no. Por eso ¿no? estoy felizmente, porque ha sido productivo el día. Ah, vale, muy bien, me alegro mucho y tal. El crítico interno de un 6 debe ser terrible y tal, ¿no? Terrible, sí. Ya me imagino y tal, ¿no? Alguna vez he pasado por ahí y tal y me he ido corriendo. Muy Sí, sí, bien, sí. bueno, pues vamos entonces a continuar con nuestro PowerPoint. Tengo varias cosas abiertas, varias cosas preparadas. El otro día estábamos hablando sobre, Jorge, estábamos hablando sobre la ley de la polaridad, ¿verdad? Sí, si no mal recuerdo, ahí fue lo último que tocamos, Isa, es correcto. Hay un PowerPoint que he encontrado que voy a compartirlo un poquito para revisarlo contigo y ver un poquito más cosas sobre... Vamos a ver si lo tengo de primeras. No, espérate, tengo que ponerlo en primera fila porque si no, no sale cuando voy a... Ahora. Vale. Y vamos a ver algunas cosas que puedan sobre todo tener interés práctico y interés bueno, pues en nuestra manera de poderlo aplicar en nuestras vidas, ¿no? Porque es de lo que se trata fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues aquí es donde está un poco la información también de cómo funcionan las leyes inviolables, es decir, que por mucho que nosotros queramos hacerle la contra a cualquiera de estos polaridades, no, a cualquiera de estos preceptos va a ser imposible. Con lo cual es muy interesante pues el saber y tal que las cosas se manifiestan iniciando una serie de acciones en donde la ley de la polaridad está embarcada. Entonces, pues te dejo un poquito, Jorge, con este PowerPoint, si quieres te lo voy pasando y tal, en algunas de las, no sé, de los preceptos que más te parezcan que pueda llamar la atención. Sí, bueno, Isa, gracias. Pues, resumiendo un poco lo que está dicho en esta diapositiva, ¿no? Habíamos comentado la sesión anterior que cuando hablamos de polaridad estamos hablando de la manera como se manifiesta la creación o de de las energías o de las instancias que tienen que estar involucrados siempre para que se manifieste algo. Entonces estamos hablando ahí de que siempre tendrá que haber un polo receptivo y un polo emisor, o en este caso podríamos decirlo como un aspecto masculino que es el que emite y un aspecto femenino que es que es el que recibe. Entonces, siempre en todo aquello que está creado van a estar estos dos aspectos y nosotros los tenemos los dos aspectos dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sería interesante que lo viéramos siempre y que lo entendiéramos de esta forma, ¿no? Y para lo que nos compete en específico, que es lo que tiene que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestro crecimiento, estaríamos hablando de un aspecto que se llama comprensión. Y para que nosotros podamos llegar a la comprensión, tienen que estar en interacción dos aspectos. Uno de ellos que es un aspecto receptivo y otro de ello que es un aspecto emisor o que es un aspecto más masculino. Cuando hablamos del aspecto masculino, estamos hablando de la información. La información tiene una connotación masculina y es la que nos permite a nosotros hacer cambios dentro de nuestra personalidad. Pero para que un cambio pueda implementarse dentro de nosotros, tenemos primero que nosotros colocarnos en esa receptividad o en esa capacidad de apertura para poder integrar o para poder reconocer información que sea diferente a a la que nosotros ya tenemos previamente instaurada. Es decir, tenemos que abrir un hueco, tenemos que abrir un espacio en nuestra mente, ¿no? Y sobre todo darnos la posibilidad de probar, de experimentar esta nueva información y de verificarla, ¿no? Porque es hasta que nosotros la verificamos que podemos realmente lograr este proceso de comprensión. Y el proceso de comprensión es el proceso que se da cuando se integran esos dos aspectos, el masculino y el femenino. Es la información verificada. La información por sí misma no funciona si no se verifica y la experiencia sin una información suficiente tampoco se aprovecha de una manera adecuada, ¿no? Entonces, como está configurado el universo es que primero nos presenta una experiencia, vivimos un suceso, cualquier suceso que este sea,
¿de acuerdo? Luego con ese suceso nosotros hacemos alguna interpretación de lo que nos sucedió, que puede ser o bien que culpemos a los demás o nos culpamos a nosotros mismos o de alguna manera entendemos que nosotros tenemos que ver con esa situación que se presentó. Entonces, una vez que nosotros estamos utilizando ya esa información, primero tuvimos la experiencia, luego derivamos algún aprendizaje o tenemos la información asociada con esa experiencia que tenemos y entonces se nos presenta la posibilidad de verificarlo. Cuando nosotros hablamos de verificación, quiere decir que nosotros podemos validar esta información que estamos probando, ya no solamente en nosotros mismos, sino que vemos que le sucede al vecino, a nuestra pareja, a nuestros hijos, o podemos ver que este aspecto, esta situación que se presentó, lo podemos asociar con muchas experiencias de nuestra vida. Eso es lo que se llama proceso de verificación. Es decir, que podemos replicar una misma situación y vemos que se obtiene el mismo resultado o un resultado que nosotros ya estamos esperando, ¿no? Es una hipótesis que nos planteamos y que estamos validando, verificando, tanto en nosotros mismos como en los demás. Y cuando nosotros podemos probar o validar esto, Isa, entonces es cuando se da el proceso de comprensión. O sea, quiere decir que la comprensión deriva de una verificación o de una puesta a prueba de una información. Y la comprensión en nuestra experiencia de vida es la manifestación de la ley de la polaridad, de una información que hemos puesto a prueba y que hemos podido validar un resultado. Entonces, esa es una manera práctica de entender la ley de la polaridad y de cómo se asocia o cómo se relaciona específicamente con nuestra vida. Me parece que me enrollé un poco, pero espero que se haya Perfecto. explicado un poco, ¿no? Yo, mientras tanto, te he vuelto loca con los PowerPoints, a ver si me encontraba con esto de la información, que era muy importante aquí. Y justo cuando te has terminado, es cuando lo he visto. Entonces, a la hora de crearnos un objetivo, el objetivo sería la emisión de una visualización, que es nuestra parte masculino emitiendo, para que pueda tener una receptividad. Que sería el lado femenino, que es la receptividad de la emisión y tal, ¿sabes? De una visualización, ¿no? Luego, pues hay que ir viendo cómo esta ley de la polaridad va acercándose hacia la manifestación final a medida que nosotros vamos iniciando acciones. Porque aquí está uno de los temas del ser humano. Hay que iniciar acciones. Hay que proyectar visualizaciones. Es decir, tenemos que trabajar también en emisión a la hora. Claro que lo que hemos emitido estaba previamente manifestado y lo que hemos hecho es ser receptivos, luego femeninos, para recibir la idea que luego va a operar en nosotros haciendo una emisión. Y entonces ahí es donde estaría involucrada la parte masculina nuestra. La cuestión es que cuando estamos muy yan por la vida, las manifestaciones muchas veces son bastante relacionadas con mucha ansiedad. Parece que de alguna manera no estamos cerrados a recibir. También nuestra terquedad, nuestro capricho, nuestros niveles de deseo hacen que nuestra parte yang, que es la que recibe la información, se bloquee de algún modo y por tanto muchas veces estemos empeñándonos en manifestar algo con una actitud muy poco receptiva, sino con una actitud muy activa. Y también viceversa. En un momento dado, con el pensamiento mágico, estamos no iniciando acciones, sino solamente visualizaciones, como si de repente me puede aparecer un hada y lo manifieste. Es decir, sin manifestar lo que es la parte activa nuestra que va por ello. ¿A ti te parecería que tiene sentido lo que acabo de decir en función de lo que has explicado, Jorge? Pues Jorge se quedó bloqueado, me parece. En fin. Y bueno, pues esto es un poco porque todas estas leyes, cuando nosotros las estudiábamos, y de hecho ahora voy a sacar otro documento que tengo, nos parecía en chino mandarino en un primer momento. Entonces esto no lo entendíamos muy bien, ¿no? Entonces estábamos más bien reflejados en el, por ejemplo, ese objetivo que uno de repente pueda diseñar. Uno también tiene que de alguna manera calibrar si se es correspondiente con ese objetivo.
que uno, es decir, hay muchas leyes de abajo que están involucradas en nuestra manera de pensar a la hora de emitir un objetivo. Y está el respeto a las leyes de la naturaleza, el respeto a las leyes de la armonía, el respeto a la ley de la correspondencia, y muy pues suavitos y tal con la ley de la evolución. Es decir, si vamos respetando armónicamente las cosas, dándonos cuenta con un autoconocimiento mínimo y tal, ¿sabes? Que lo que es lo que nos daría dar el clavo con la ley de la correspondencia. Entonces la ley de la evolución no nos va a poner demasiadas barreras para poder conseguir lo que nos proponemos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante una actitud receptiva, no solamente una actitud activa, y es muy importante una actitud activa y no solamente una actitud receptiva. Es una ley que además no se puede violar, quiere decirse que es que no va a haber resultados. El resultado de ese objetivo visualizado no se va a dar, porque esta ley no se puede violar. Y muchas veces es nuestra propia actitud desequilibrada con respecto a nuestro yin y a nuestro yang, lo que nos obstaculiza el desempeño de nuestras acciones. Entonces, un poco lo que quería decir y hasta aquí sé, ¿no? Entonces, bueno, Felipe, y la ley de la polaridad en la naturaleza, la ley de... Porque claro, ahí también tú verás las fuerzas, ¿no? Tanto receptoras como emisoras, ¿no? De lo que la propia naturaleza nos enseña, ¿no? Sí, por supuesto, la naturaleza... También te has quedado tú bloqueado y tal. Hoy me parece que me voy a quedar solita. Tú no estás bloqueado, ¿verdad, Mario? Que yo sepa, no, se me oye bien, ¿no? Todavía no. Sí. No, Felipe, no se te oye, así que... Ahora. A ver, ahora parece que sí se te va a oír. Sí, adelante. Me salió un cartel que decía que se había cerrado el Zoom, pero bueno, parece que estamos abiertos. Pues, ¿Ahora se me escucha? sí. Vale. No, decía que en la naturaleza el tema de emisor y receptor es una cosa del día a día, es todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que el ser humano, y cuando la gente la llevas a interactuar con animales, por ejemplo, mi forma de trabajar con los animales, con la gente, yo lo que le digo a la gente es que yo no le voy a enseñar ni a montar ni a nada, le voy a enseñar a comunicarse con el caballo, a que encuentren un canal de comunicación con el caballo. ¿Dónde me encuentro yo los principales problemas? Y es que la gente siempre quiere ser emisor, siempre quiere estar transmitiendo información, siempre está codificando la información, siempre está con los juicios de valor, siempre está con el esto, lo otro. Y hay que pararse 20 segundos a ser emisores y a ver qué información me está transmitiendo. Hacer receptores, perdón. Con 20 segundos es suficiente, o 40 o 50 o 2 horas o 2 días, pero es necesario pararse, observar, dejar la mente en blanco, tranquila, y ver qué me está diciendo el otro o el universo o el planeta o la otra persona o cada quien en su mundo. Y eso es, yo creo, y cuando se trabaja con la naturaleza es donde más conflictos encontramos, porque la naturaleza no entiende de eso. La naturaleza, cuando dos animales se encuentran en la sabana, lo primero que hacen es parar y observar y a ver qué pasa, y a ver el otro cómo viene, a ver el otro en qué estado está, cómo se acerca, cómo me mira, cómo camina, cómo todo. Y vamos poco a poco acercándonos. El ser humano tendemos a ser siempre emisores, siempre información, siempre el porqué. Muy bien, sí. Muy etiquetantes, muy con opiniones, muy como cerrados. Este fin de semana pasado hemos hablado mucho sobre una actitud mental receptiva. Sí, yo siempre le aconsejo mucho a la gente que paren y observen y dejen y escuchen lo que le quiere decir el caballo. ¿Qué te quiere decir? Párate 2 minutos, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Aprende a ser receptivo, aprende a qué información te quiere transmitir el otro, y luego ya comenzaremos a codificarla. Y otra cosa que yo le digo mucho a la gente que cuesta mucho, y más hoy en día con toda la información que tenemos, y en el teléfono tenemos todas las enciclopedias y todas las informaciones, y todo el mundo es genio y todo el mundo es sabio porque se mete y teclea y ya se lo sabe. Le digo, si en esta vida todo está inventado, todo está inventado. Tú solo tienes que pararte a ver cómo se te manifiesta a tu favor.
Ahora luches, vamos con la ley de la no manifestación. luches contra eso, pero si no paras, estás siempre, y yo lo que he llegado a la conclusión cuando trabajo con los animales es que la gente es feliz inventándose teorías. ¿Por qué? Porque necesita una teoría para complementar la que se ha inventado antes. ¿Por qué? Porque siempre estamos de emisores. Y entonces nos volvemos como un loro, siempre hablando, siempre hablando. Es el cerebro que nos engaña, Sí, y que está continuamente emitiendo opiniones y además aferrándose a efectivamente a el verlo de la manera en que uno lo cree y no en la manera en que eso es. exacta, y es como un círculo vicioso que te lleva, y te vuelves como una rueda de un hámster, ahí dando vueltas y justificándote tú No, sobre mismo. todo que no ha habido Para, cambio, no ha habido evolución, no ha habido manifestación. Es decir, es llegar y irte exactamente igual que has llegado. ¿sí? Exactamente. Y en la naturaleza sucede que si no paras, no observas y no haces emisor-receptor, la naturaleza, como lo he dicho siempre, te rechaza. Llega un momento en que te dice, no, no, O aquí no puedes tener un sirves. accidente y tal, ¿sabes? Aquí no eres funcional, así que fuera de aquí, porque la naturaleza es blanco o negro, es un sistema operativo binario. Es como los ordenadores, bolita, puntito, o funcionas o no funcionas. Y si solo estás de emisor, la naturaleza te rechaza. Entonces hay que aprender a parar. Cuando dice que la naturaleza nos rechaza, nosotros como seres biológicos y como seres, por supuesto, producto de la naturaleza, es que nuestros propios sesgos instintivos y nuestras propias emociones pueden interferir en un momento dado, en un proceso en que nos estemos empeñando y empezando a ser muy tercos a la hora de ser solamente emisores y no receptores de lo que, vamos a decir, sea el siguiente paso para la consecución del objetivo. Entonces es muy interesante, ¿no? El poder llevar la mente abierta. Eso es muy difícil porque pones el cerebro a trabajar y el cerebro a la hora de trabajar, Felipe, y eso estarás de acuerdo conmigo, se consume muchísima energía, pero es una energía consumida de una manera proactiva y de una manera voluntaria y además que es una gozada. Sí, claro. Es que además, justo cuando que yo siempre lo digo y lo repetiré 3000 veces, y Jorge siempre hace hincapié también sobre ese tema de la importancia de saber conservar la energía, porque es que si en la naturaleza, si no sabes conservar la energía, se pierde esa parte proactiva de la que tú estás hablando. Dejas de ser, por decirlo de una manera, funcional. Y así es la naturaleza. Y en la naturaleza solo sirve lo que es funcional. Y el ser humano, cuando entra a la naturaleza, con todas estas historias que estamos hablando, solo siendo emisor, con nuestro ego, con nuestros prejuicios, con nuestros valores, con nuestro sé qué, en ese momento la naturaleza, y entenderme la palabra, genera un rechazo porque no eres funcional para la naturaleza. Te está diciendo, compadre, relájate, bájate a la tierra, respira 10 veces, piensa un poquito, analiza y luego camina, que es que no Cerebro, puedes ir haciendo todo a la vez. cerebro presa. Es, claro, es eso, es ir pasito a pasito. En el campo hay un término que dice que grano a grano la gallina llena el buche, y eso es lo que el humano no sabe hacer, quiere hacer todo a la vez, nos atragantamos, y hay que ir pasito a pasito, y no pasa nada por parar, observar, analizar, recibir información, luego ver qué de lo que yo tengo que aportar es válido para aportarlo, y ese es el pasito a pasito, granito a granito la gallina llena el buche. El ser humano quiere hacer todo a la vez. Nos saturamos de Tenemos que tener un Felipe entre nosotros que nos ponga a parir y tal, ¿sabes? Porque además tiene toda la razón y tal, y que nos ponga de paso las pilas. A mí lo que me ha pasado es que me han puesto las pilas los caballos, y entonces como me he pegado 30.000 hostias y de todo, digo, mejor pasito a pasito. Eso es lo que me ha pasado. Ahí está, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la activación del cerebro presa, todo esto tiene que ver con la activación del hemisferio derecho, que lo tenemos en una sociedad tan vertiginosamente llana y además exigente, en cierto modo autoritaria y muy es decir, poco suave a la hora de exigirnos los ritmos. Nos olvidamos de la otra polaridad, que es nuestro cerebro receptor, nuestra manera de poder observar sin opiniones, de tener más la mente. Esta es la ley de la polaridad. De la otra manera no nos van a salir las cosas, porque es una ley inviolable.
Y es que yo a lo que estamos llegando, y ahora Mario vamos con la ley de la manifestación, es a poder encontrarle un sentido práctico, ¿no? Jorge, al final, no sé si ibas a contar, no eras tú, Mario, quien ibas a contar el ejemplo del coche, ¿verdad? Bajarlo a la realidad, es decir, bajarlo a ver qué es esto de la ley de la polaridad en mi vida, sabiendo que tienes las dos polaridades dentro a tu disposición para poder manifestar. Porque solamente a través de la ley de la polaridad se manifiesta. Y entonces hay muchas cuestiones relacionadas con la parte yang, hay muchas cuestiones relacionadas con la parte yin, que iremos viendo a lo largo de todos estos encuentros que vamos a ir teniendo, pero vamos a quedarnos con eso. Es decir, sin la escucha, sin la receptividad, cualquier tipo de emisión puede ser una emisión. ¿Quién está emitiendo ahí? Entonces es muy interesante ver que de nuestros múltiples personajes que vamos conociendo que hay dentro de nosotros, el que sería más interesante sería aquel que respeta las leyes universales y que es justo con uno mismo y con la realidad, o por lo menos acercándonos lo más posible a ese sentido de la justicia y a ese sentido que nos enseñan las leyes de abajo, la naturaleza, la armonía y la correspondencia. Muy bien, pues entonces ahora, Mario, ¿cuál quieres que te ponga? ¿El de los preceptos o el documento? El que tú quieras. Si quieres, empiezo explicando pues, lo que es un ejemplo muy gráfico de lo que estamos hablando hasta ahora, que es todas las leyes universales. Y bueno, pues un ejemplo que viene muy bien para entender cómo están diseñadas todas las leyes y de dónde van, en qué sentido van. Todos tenemos coche, ¿no? Todos tenemos coche, o la mayor parte de nosotros hemos tenido coche o tenemos actualmente, ¿no? Y la primera cosa que hacemos con él cuando nos compramos un coche, pues es conducirlo, ¿no? Y entonces cuando estamos conduciendo ese coche, pues podemos decir que estamos inmersos en lo que son las leyes de la naturaleza. Si ese coche no lo conducimos bien, pues nos podemos estrellar. Y si no lo sabemos utilizar, pues estamos quebrando pues, leyes que son las leyes de la armonía. Entonces, lo que es la conducción en sí sería la propia ley de la naturaleza. Y cuando estamos usándolo, teniendo en cuenta las normas de tráfico, teniendo en cuenta pues, las reglas que rigen la conducción de Anda. nosotros, ni no chocarnos, ni no tener ningún accidente que nos pueda lesionar. Eso sería la ley de la armonía, o sea, el usarlo bien el coche. Luego, si a pesar de todo que lo hemos usado bien, si no lo cuidamos, si no estamos, digamos, generando las cosas adecuadas, si no no llevamos bien las ruedas bien con el aire adecuado, no le hemos puesto el aceite, pues entonces podemos incumplir leyes o generar correspondencias que nos lleven al taller. Y ese taller es la ley de la evolución, donde se generan, pues digamos, todas las enseñanzas de no haber hecho bien las cosas anteriores, de no haber conducido bien, de no haber cuidado el coche bien, de no haber, digamos, estado en armonía con las leyes de tráfico. Entonces terminamos en el taller, que es ni más ni menos que la ley de la evolución, como hemos dicho hasta aquí, que es la que nos confronta, que es la que nos lleva al conflicto y es la que nos hace aprender pues, lo que estamos haciendo mal. Una vez superado este taller, pues digamos, el coche en sí, la primera cosa que hacemos y que inferimos como racionamiento normal, es decir, bueno, ¿quién ha diseñado este coche? ¿Cómo se ha construido y quién ha hecho los cálculos? Pues en sí, el diseño en sí del coche sería lo que es la cúspide de las leyes, que es la ley del amor. Evidentemente hay un diseño previo, hay alguien que ha diseñado, un ingeniero que ha diseñado ese coche, pero después de ese diseño vienen otros ingenieros que son los que te dicen que tienen que hacer cálculos y te dicen si ese diseño es posible o no es posible. Entonces, en esos cálculos estaría lo que ahora vamos a hablar, que es la ley de la manifestación. Una vez que están hechos esos cálculos y el coche está más o menos diseñado bien, con sus cálculos apropiados para ello, ya se procede a lo que Jorge ha explicado excelentemente, que es la ley de la polaridad, que sería la construcción en sí del coche, que es la ley de la polaridad, es decir, no se puede construir nada en este universo, nada, en lo que no interfieran dos fuerzas opuestas, que pueden ser a nivel... O sea, tiene que haber un choque para la manifestación, ¿verdad? Tiene que haber una interacción, por lo menos una interacción, una acción y reacción, y una interacción entre dos fuerzas que realmente pues, se manifiesta en muchos momentos de la biología, pues a nivel químico, pues entre electrones y protones, a nivel ya más biológico, pues entre lo que es el macho y la hembra y lo que es ese tipo de cosas. No se puede crear nada, además son leyes, como bien hemos dicho, que tanto la ley de la polaridad como la ley de la manifestación
como la ley del amor, por supuesto, pero vamos a centrarnos en estas dos que son inviolables. La ley de la polaridad no se puede violar, es imposible. Así como todas las demás sí te pueden llevar al taller y te puedes haber saltado la conducción, te puedes haber maltratado el coche, puedes haber hecho muchas cosas, está permitido saltarse esas leyes. Lo que no está permitido es que para construir un coche necesitas de la interacción del positivo, negativo y de alguien que esté fabricándolo. Y para que antes de construir el coche necesitas tener unos planos y necesitas tener unos cálculos, que ahí es donde está la ley de la manifestación. Esto se manifiesta incluso ya en el mundo científico, en el mundo de la literatura científica. Hay un libro que os recomiendo a todos, que es de David Bohm, que habla de lo que él llama el orden implicado. El orden implicado viene a ser más o menos una explicación muy física de este discípulo de Einstein, que era David Bohm, de lo que es la ley de la manifestación. Es decir, todo en este universo es pensamiento previo. Lo que en otras instancias a nivel bíblico se ha dicho, primero fue el verbo y luego la carne, es decir, primero fue el pensamiento previo y luego la materialización desde el pensamiento. Entonces ahí es donde está todo. Si lo que ya sabemos desde el punto de vista físico es que este universo, lo que conocemos, y además qué casualidad que coincide perfectamente con lo que Jung decía de lo que conocemos o hacemos conscientemente es un 5%. Pues bien, en este universo el 95% de lo que existe en este universo es un 70% de energía oscura, que no sabemos muy bien lo que es. Luego hay un 25% de materia oscura, que tampoco sabemos muy bien qué es, y luego hay un 5% que es la materia que conocemos en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es muchísima información, hay un campo inmenso que todavía está, que no lo conocemos y que está ahí ese orden implicado, como decía David Bohm, y que se corresponde con lo que vamos a ver que es la ley de la manifestación, que viene a decir simplemente que todo es pensamiento previo, no hay nada. Ay. A ver, Mario. No hay nada nuevo bajo el sol, es decir, todo ha ocurrido, el universo está todo completo. Otra cosa es que esté manifestado o no esté manifestado. Nosotros, cualquier cosa que hagamos en este mundo, en nuestra vida cotidiana, pues si el que es un, yo qué sé, carpintero se dedica a hacer muebles, pues ese mueble primero lo ha tenido que diseñar y lo ha tenido que pensar previamente. Entonces no hay nada en este universo que no sea previamente pensamiento puro y duro. Y eso es lo que viene a decir la ley de la manifestación, que hay un orden implicado, que hay una cosa que está ahí, que somos capaces nosotros de conectar con ella y llevarla, bajarla. También tiene que ver mucho con lo que dice Rupert Sheldrake, que es un biólogo inglés, que habla de lo que son los campos morfogenéticos y los campos mórficos. El campo morfogenético, digamos que es así, lo que envuelve a lo que es la información, el software que podríamos decir que lleva implícito cualquier organismo vivo, a nivel genético, a nivel de órganos, y digamos que es lo que luego va a dar lugar pues, a las funciones de ese órgano. Pues él ya empieza a hablar de campos mórficos, que es lo que interacciona pues, con estos campos que todavía no llegamos a ver muy bien, comprender qué son, qué es un campo, que es un campo, pues es un sitio donde hay... Vamos poquito a poco, viendo Sí. que hay campos, sí, también estadios de conciencia, también niveles Sí. evolutivos, pero tú te estás refiriendo a mundos. Sí, mundos más que nada pues son ese lo que podríamos decir el mundo inmanifestado, es lo que está ahí, que tampoco sabemos qué, pero que está, Pero que está a que nuestro es una alrededor. frecuencia, y como frecuencia. Sí, está evidentemente, todo lo podemos notar. A nivel físico podemos notar que es un campo magnético, podemos notar que es un campo eléctrico, o un campo electromagnético, en fin, toda esa cosas las notamos y nosotros estamos siendo ahora atravesados por 800.000 tipos de partículas y frecuencias que aunque no las vemos están ahí. Pues es ese mundo inmanifestado lo que da lugar a que esas interacciones por medio de la ley de la polaridad podamos materializar lo que somos capaces de materializar. Evidentemente, pues nosotros somos un pensamiento previo de llámale Dios, llámale conciencia, llámale el uno, lo que quieras, pero somos un pensamiento previo, con lo cual pues estamos autoconociéndonos a través de estas experiencias que estamos teniendo y compartiendo. Qué maravilla, ¿no? Mira qué interesante esto. Llamamos a la manifestación la ley de la conciliación, porque en ella se unen los extremos polares para dar la unidad inmanifestada
siendo lo mismo que... Es decir, por eso decía que si no tiene que haber un choque de manifestación, o sea, es decir, un encuentro que es un choque que produce... Claro, hay una interacción completamente entre dos opuestos siempre, evidentemente. Muy bien, bueno, muy bien explicado a través del ejemplo del coche. Muchísimas gracias porque aquí, fíjate que me he puesto esta tarde a mirar por internet ley de la manifestación y menos 2 o 3 referencias a estas leyes que nosotros estudiamos, todo era tarot, todo era magia, todo era abundancia, hacer dinero, la ley de la manifestación. ¿Quieres manifestar tu abundancia? ¿Quieres? ¿No conoces el secreto? Así como para pobres almas que vamos buscando con pensamiento mágico y tal, a ver quién nos da la varita mágica. Había todo tipo de publicidad, de cuestiones que tienen que ver con el secreto. De propuestas. ¿Tú te acuerdas del secreto? Allá como principios de los 2000 y tal, que al final, bueno, pues prácticamente se hizo una secta y tal, ¿sabes? Con lo del secreto, ¿no? Que era esto. Sí. El hablar de la ley de la polaridad a través de la ley de la manifestación. Y bueno, pues y quitando ya la magia y tal, porque desde luego nos falta mucho para magos, vamos a ver qué es lo que queremos manifestar. ¿Qué es lo que queremos que se manifieste en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para poder ir llegando hacia donde nos proponemos? Y una de las claves es lo que nos estamos proponiendo. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Quién está proponiendo dentro de mí? Cuanto más se acerque a un estado en el que haya armonía, en el que haya servicio a los demás, en el que haya crear una red de personas y tal para que podamos trabajar juntos, el autoconocimiento embarcado, es decir, ya estamos en los tiempos en que es muy interesante no querer que se manifieste que nos toque la lotería o que venga un príncipe azul por la ventana o cuestiones y tal que, bueno, pues ya las hemos hecho y hemos visto los resultados, ¿no? Sino a lo mejor cuestiones que tienen que ver con el servicio, que es una de las, de lo que hablábamos el otro día, sobre todo que lo estaba comentando Jorge, ¿no? Cuando hablaba de destino, función, misión, propósito, intención. Entonces es muy interesante que sepamos eso, ¿no? Que en tanto en cuanto nosotros tengamos un deseo, tengamos una voluntad, eso es una parte yang nuestra, tenemos que ver cómo impacta esa parte yang, cómo es la reacción yin de lo que está ocurriendo y tal, ¿sabes? En función de la posibilidad o no posibilidad de que vayamos a conseguir nuestro objetivo. Eso es estar, eso lo decía Felipe, es estar atento. Perdona, Mario, adelante. No, que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta todos, que si hay una adicción mayor que cualquier tipo de drogadicción, es la adicción que tiene el ser humano a pensar. Es una adicción absoluta. Entonces, quizá la estrategia para llevar a cabo esta ley de la manifestación es permanecer tiempo en silencio, en meditación, en la auténtica presencia, para dejar que realmente lo que se manifieste tenga lo que se tenga que manifestar, es decir, conectar con la conciencia más pura nuestra, que sería el ejercicio más difícil de hacer. Y esto estaríamos siempre hablando del tema del determinismo o del libre albedrío. Bueno, a mí, de alguna manera, el determinismo me produce bastante confianza y bastante tranquilidad. Es decir, que las cosas están bien pensadas, bien organizadas y que de alguna manera nosotros, los humanos, somos los que interferimos bastante con todo esto. Entonces, vamos a ver si encuentro las leyes de una ley de Chopra, que la tenía yo por aquí, leyes de Chopra, para poderla enseñar. A ver, aquí no, pero sin embargo en otros sitios sí, mientras que se va encontrando Chopra. Esto. Había una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Efectivamente, el Dharma. Eso es, ¿no? Que la tenemos aquí, ya he encontrado el PowerPoint. Y yo creo que viene muy a cuento que revisemos un poquito esto. Que han sido unas leyes... bueno, espera, que tengo para eso dejar de compartir pantalla y volver otra vez a compartir pantalla.
fórmulas que se nos están pues, hablando a través de libros como este del poder de la hora, de Cartole. Son fórmulas que en la presencia están un poquito más en correspondencia con nuestra propia espíritu más profundo. Entonces, sí, Hombre, ojalá pudiéramos tener unos objetivos espirituales de un alcance. La cuestión es que muchas veces para poder llegar a la ley del mínimo esfuerzo hay que pasar por las aduanas y tal, ¿sabes? Es decir, las aduanas van a tener que ver con que nos enteremos de que no puede ser con el ego, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener siempre los mismos resultados, porque el ego solamente tiene una manera de emitir. Y siempre quiere más, nunca tiene suficiente. Entonces, yo la ley del mínimo esfuerzo, que es la cuarta ley, vamos a ponerla, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? El que de repente te lleve la vida y directamente, es decir, que uno esté emitiendo, es decir, en un estado de receptividad absoluto, ¿no? Absolutamente, efectivamente. Abierto a lo que te viene realmente, que es pues, realmente a lo que has venido a manifestar. Cuando uno encuentra cuál es su sentido de vida, cuando uno encuentra realmente qué es tu misión de vida, pues la cosa cambia bastante. Yo creo que empiezas a no tener que pasar tanto por el taller, y eso es de eso es lo que se trata, de no pasar por el taller, aunque es inevitable. Por lo menos entonces, estas leyes tan elevadas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues está muy bien saberlas, pero que yo he estado enganchada décadas con esta ley hasta que de repente un buen día la entendí, y era también porque había entendido y tal, qué es lo que se esperaba de mí en este mundo y tal, en un momento dado, ¿no? Algo que de repente me colocó en la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero que hasta que se entera uno, después de un proceso de autoconocimiento muy fuerte y tal, y además de una serie de renuncias también muy fuertes y además de una serie de cuestiones y tal, que no han sido ley del menor esfuerzo para nada y tal, y por este proceso yo creo, Mario, Jorge, Felipe, Ana, que tenemos que pasar todos, ¿no? Es decir, el hecho de enterarnos y tal para poder llegar a este estado, porque esto yo creo que es un estado de conciencia. Absoluto. Absoluto, y de paz interior absoluta. Pero bueno, como bien dices, que nos lleva esto más de 60 años, o sea que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Pero bueno, ahí estás, y lo importante es dar el primer paso, tener mucha paciencia, porque es paz y ciencia, paciencia, mucha paz y mucha ciencia, como decía Jorge, verificar las cosas en nuestras propias carnes, que es la única manera que tenemos de comprobar que esto es una ciencia. Yo no sé si esto nos pusimos nosotros a contar cosas y tal, o todo esto está sacado del libro de Chopra, pero fíjate, incluso nos cuenta cómo poder llegar a esta ley del menor esfuerzo, ¿no? O sea, de alguna manera sabemos que el servicio en cualquiera de las funciones que representemos en este mundo es un buen propósito, es para poder llegar a estos momentos de mucho más de ser rico. Es decir, servir, porque cuando uno está en servicio por correspondencia no le faltan recursos. Efectivamente, además entras en abundancia completamente, pero abundancia no es tener millones no lo que me vendían hace un rato y tal por internet y tal a través de la ley de la manifestación, no era eso. Era el servicio, el estar, bueno, pues en un proceso de autenticidad continuo y tal, en el cual uno está presentando su mejor versión a través de la inteligencia relacional, a través de la amabilidad, a través de ser bien educado, de saber que hay una ley de la armonía. La ley de la armonía, fijaros que además está abajo, pero es una de las más importantes. No se pasa para arriba si uno está violando la ley de la armonía. La ley de la naturaleza la estamos violando todo el tiempo, pero yo creo que el universo es muy conmiserativo con los humanitos de planeta Tierra y tal, porque realmente nos da nuestro cuerpo muchas oportunidades, ¿no? Para poder continuar, pero que sin cuerpo no se puede. Con lo cual, pues... Te quita de en medio y ya está. No eres funcional y te quita de en medio. Eso es, ya por otro cuerpo mariposa y tal, ¿no? Es decir, que porque estas cosas solamente se pueden hacer en un momento dado con cuerpo, ¿no? Entonces, interesante poder llegar alguna vez a que, porque antes también estabas hablando de algo
que era la ley del Dharma, y tal que lo he visto antes por aquí, que también es interesante para saber cómo, que de alguna manera es encontrar este propósito, este don único, este talento especial. Del que Chopra hablaba mucho, ¿no? Y que es diferente a todos los demás talentos, independientemente que sean de la misma función. Y entonces habla sobre una individualidad absoluta por parte de cada uno de los seres humanos que tienen, por tanto, algo único que ofrecer y que no lo puede ofrecer nadie más. Ese es un tema de autoconocimiento, porque hay que ser Mario Fernández para ofrecer eso, o hay que ser Jorge Mendoza o Ana Villalobos para ofrecer eso, y si no, no se podría ofrecer. Claro, Y entonces era muy interesante la búsqueda de esto, ¿no? Para empezar a emitir nuestros deseos de manifestación de una manera apropiada, adecuada, a partir de un momento dado, para que efectivamente se pueda dar la manifestación. Y además, pues he dicho que esa adicción que tenemos al pensamiento, lo que estamos haciendo es provocando siempre interferencias, o sea, es tener esa actitud de escuchar a la vida, escuchar realmente lo que te está yendo bien, lo que tú decías, lo que pone aquí, ese talento único que tenemos de servicio a los demás, es donde uno se encuentra, donde uno empieza a gozar de la vida realmente. Sí, porque conoces, sí, adelante, Jorge. Isa, no, a mí me gustaría, si no tienes inconveniente, volver nuevamente con Mario a que nos volviera a repasar el ejercicio que hizo del auto, pero un poco más sencillo, ¿no? Porque creo que es muy diciente y sí que me encantaría como Sí. volver a plantearlo. Me parece que aterriza muchísimo las ideas, Mario, y creo que nos va a venir muy bien a todos volver a repasar estas leyes. Y luego, si no tienes inconveniente, Isa, también con respecto a la ley de manifestación, quisiera decir un par de cosas, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de volver a revisar el proceso de estas 4 primeras leyes a través del ejemplo que nos colocó Mario, ¿no? Sí, yo creo que todos lo vamos a querer escuchar, ¿no? Pero termino con el tema de lo de Chopra para decir que aquel propósito que de repente, objetivo que vayamos a hacer, por ejemplo, como experimento, nuestro próximo objetivo, pueda tener que ver con algo relacionado con las recomendaciones que daba Chopra sobre la ley del mínimo esfuerzo y que podamos atender a nuestro interior. ¿Quién soy yo y qué puedo ofrecerle a este mundo? Y entonces ahí el proceso de quién soy yo lo estamos llevando muchos muy a rajatabla, conociendo tanto nuestras luces como nuestras sombras, lo cual no quiere decir que sea un proceso terminado, sino que es un proceso abierto siempre, porque estoy absolutamente segura que tenemos la capacidad de nunca dejarnos de sorprender. Y entonces el día que nos dejemos de sorprender estamos muertos en vida. Con lo cual pues es muy interesante siempre el estar en acción. No hemos venido a quedarnos quietos, eso lo decías tú, Jorge, muy claramente, ¿no? Sino a iniciar acciones. Entonces, ¿qué tipo de acciones? Acciones basadas en qué pensamiento, qué es lo que queremos manifestar y cómo podemos hacer que nuestra parte receptiva y también nuestra parte activa funcionen en una danza y tal rítmica hacia ello, teniendo en cuenta todas las demás cuestiones de las que hemos repasado, ¿no? Interesante porque esto lo que tiene que ser es práctico, y si no es práctico es filosófico y teórico. Hay mucha filosofía y mucha teoría detrás, pero vamos a tratar de verlo en lo práctico. Adelante, Mario, cuéntanos esto otra vez. Muy bien, pues vamos a empezar en sentido contrario. Vamos a empezar por lo que es arriba, la ley del amor, que es la más elevada y la que engloba todo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo cuando estamos diseñando un coche, estamos en contacto íntimo con lo que es la ley del amor. Entonces, el diseño en sí de cualquier cosa está pues emparentado con lo que es la ley del amor. Hay un diseño previo para todo. Entonces, ese diseño, evidentemente, no se puede llevar a cabo si no hay una serie de cálculos previos, de pensamiento previo. Y esos cálculos es donde se manifiesta la ley de la manifestación, valga la redundancia. Entonces, hemos dicho diseño, ley del amor, cálculo, planos, es la ley de la manifestación. Una vez que ya hemos hecho los planos, hemos pensado, hemos hecho los cálculos para poder fabricar ese coche,
tenemos que construirlo, tenemos que llamar a los operarios y tenemos que empezar a construirlo, y ahí se manifiesta la ley de la polaridad, que es una interacción pues, de la materia pues, con el pensamiento. Ahí estamos ya construyendo en esencia lo que es el diseño y los cálculos que hemos realizado. Y eso se manifiesta a través de la ley de la polaridad. Una vez que hemos hecho el coche, pues el coche lo pasemos, lo mandamos al mercado y hay gente que lo va a comprar o no lo va a comprar en función de los gustos, ¿no? Lo que sea. Entonces, cuando estamos en el taller porque hemos conducido mal, porque no hemos respetado la ley de tráfico, o lo que sea, en ese taller es lo que es la ley de la evolución, que viene desde arriba a abajo o abajo arriba, dependiendo del sentido en el que lo estemos indicando. Pues si vamos para abajo, del taller pasaríamos a lo que es el cuidado del coche, el saber qué cosas necesita el coche, el limpiarlo, el cuidarlo, el llenar las ruedas de aire, el cambiar el aceite, ese tipo de cosas. Sería la ley de la correspondencia. O sea, qué correspondencia estamos generando nosotros para no tener que llevar el coche muchas veces al taller. Pero el taller vamos a tener que pasar por lo menos para hacer el mantenimiento, pero si cuidamos el coche vamos a pasar menos veces por el taller. Y si además de cuidar el coche, nosotros estamos, cuando conducimos el coche, estamos respetando las leyes de tráfico, pues estamos dando lugar a lo que es la ley de la armonía. Entonces no vamos a tener grandes problemas porque respetamos los semáforos, los pasos de cebra, y ahí estamos entrando en armonía con lo que es el mundo de la conducción de un coche. Y luego lo que es en sí conducir el coche, como lo hagas tú, bien o mal, pues es la ley de la naturaleza. Entonces tú puedes conducir con mucho riesgo, saltando de todas las leyes, y puedes tener un accidente. Entonces el accidente te va a llevar a que te has saltado la ley de la armonía, te has saltado las leyes de la correspondencia y te lleva necesariamente al taller, que puede ser taller para el coche solo o taller para ti también, al hospital. Y así explican pues todo lo que es, cómo influye, todo está perfectamente relacionado, no tiene sentido una ley sin la otra. Entonces, desde arriba hasta abajo, todas están íntimamente relacionadas, pero evidentemente la que engloba todo, la compresión total del coche en sí, de la conducción y de todo, pues es la ley del amor, que es el diseño previo. Creo que queda más. Cuando se dice que todo es mente y tal, está hablando de que... Estamos en el cálculo, entramos en el cálculo y los planos del coche para poderlo fabricar. Entonces, eso es la ley de la manifestación. Pero antes ha habido un diseño, es decir, bueno, voy a hacer un coche rojo, con los faros así, tal y cual, de esa forma. Entonces, hay un diseño. Un diseñador no necesariamente tiene que ser ingeniero. Un diseñador puede ser un señor que dibuje muy bien, pero claro, luego tiene que haber ingenieros que digan, pues este diseño que has hecho no es muy viable, vamos a intentar hacerlo de otra manera, pero siempre hay un diseño previo y después unos cálculos. Ese cálculo es la ley de la manifestación. Bueno, pues qué maravilla, ¿no, Jorge? Súper interesante, la verdad es que yo quería escucharlo en principio para mí nuevamente, No, pero no, yo creo ya, que claro, a no. todos nos ha venido muy bien por entenderlo de esta forma, ¿no? Y con respecto a la ley de la manifestación, yo escuchaba hace poco y es algo que me llamó mucho la atención y que quería compartir con ustedes, ¿no? Dicen que el 90% de los pensamientos que nosotros tenemos en el día a día, primero que nada son repetitivos, ¿no? O sea, se repite constantemente este bucle de pensamientos que tenemos. Pero por otro lado, ese 90% generalmente no son pensamientos propios, sino que la mente, al ser como una antena receptora, capta, ¿no? Capta pensamientos del ambiente, de lo que hay a nuestro alrededor, y generalmente eso es lo que estamos pensando, es decir, que estamos somos más influidos de lo que realmente creemos por el ambiente circundante, por los medios noticieros, por la cultura, por lo que estamos viviendo, ¿no? Y por lo que se está pensando y repensando fuera de nosotros, ¿no? Es increíble, ¿no? Si realmente logramos darnos cuenta de esto, ¿no? De que mucho de lo que estamos pensando no es propio, sino que nos viene de alguna manera impuesto o que lo asumimos de algo que viene por fuera, ¿no? Y luego del 10% restante, y aquí viene algo bien interesante, del 10% restante dicen que el 5% tiene que ver con procesos corporales, ¿no? Si tengo hambre, si tengo sueños, si estoy cansado, tal, ¿no? Y entonces solamente nos queda un 5% de lo que pudiera ser un pensamiento realmente proactivo o un pensamiento creativo.
Entonces es muy interesante porque realmente nos queda todavía un 95% más de banda ancha o de amplitud que pudiéramos nosotros utilizar si hacemos esto que estábamos diciendo de la polaridad, ¿no? De dar un espacio como para respirar un poco, aposentarnos, lo que decía Felipe, ¿no? De como permitirnos realmente relajarnos, yo creo que esa es la palabra, relajar el sistema, y en ese momento cuando relajamos el sistema es cuando te hace clic y entonces puedes actuar y ya no solamente reaccionar, porque cuando estamos muy yan, más que estar actuando, estamos reaccionando. Y es como de inmediato, es el impulso y la reacción automática, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley de la manifestación lo que nos viene a decir es que antes de que físicamente exista algo, estuvo previamente pensado. Y entonces, si nos vamos a esto que yo acabo de decir, que el 90% de nuestros pensamientos son repetitivos y ni siquiera son propios, pues ahí que tenemos un campo muy vasto y muy amplio para poder trabajárnoslo y para realmente crear algo diferente en nuestra vida, porque el pensamiento genera una actitud, la actitud genera un comportamiento, el comportamiento genera una acción y la acción genera un resultado. Entonces, si no te está gustando tu resultado, pues a lo mejor podríamos ir un poco hacia atrás y ver cuál es el pensamiento que lo está originando. Eso es lo que quería comentar y lo que me estimuló tu comentario, y Mario, y el tuyo, Isa, porque creo que está muy, muy asociado, ¿no? Además de lo que nos comentó Felipe también de la relajación, que la verdad, y yo lo digo también por experiencia personal, nos cuesta muchísimo, ¿no? Estamos siempre muy yang, muy activo, 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 activo y reaccionando constantemente. Cuando nosotros empezamos a hacer los estudios del cerebro presa y cerebro depredador, que tuvo sus orígenes hace mucho tiempo, en realidad nuestra propuesta era por la activación del cerebro presa en la humanidad. Nos íbamos ya poco menos a querer cambiar el mundo, como no puede ser de otra manera, entre idealistas, ¿no? Pero estábamos viendo, Felipe y yo, en esa época, cómo la gente se acercaba a la naturaleza de una manera demasiado incisiva, demasiado yan, demasiado depredadora. Y sobre todo con los caballos, ¿no? Porque son unos animales presa, ¿no? Que justamente lo que no hay que hacer y tal, y ahí eso lo habla la proxemia, cómo nos aproximamos, que es una gran ciencia de la comunicación, que es la aproximación. Pues con un cerebro depredador, ir hacia un caballo, desde luego, no es que ya nos sobre, Felipe, sino que en un momento dado puede hacer una reacción binaria, que es huir o atacar inmediatamente, sobre todo si ve en peligro su seguridad. Y nosotros, que estábamos en esos momentos haciendo psicoterapia con caballos, pues teníamos que tener cuidado, porque nuestros caballos no los tenemos, vamos a decir, adiestrados a modo condicionamiento clásico, sino que más bien son bastante felices y bastante caballos, ¿no? Con lo cual, pues no vamos a hacer absolutamente ningún truco, porque en psicoterapia cualquier truquito del almendruquito y tal, pues directamente no funciona. Y entonces empezamos a hablar sobre la activación del cerebro presa, porque además no solamente para el acercamiento a la naturaleza, sino también sobre todo para lo que estamos diciendo. Y es que no conseguimos nuestros objetivos porque tenemos un desequilibrio polar. Es decir, nos falta la parte receptora, la parte observadora. Una presa observa. Sí, pero, ¿sabes? Mira, a mí Es me ha su pasado vida, su supervivencia. Sí, adelante. Todo este discurso que tú estás dando, es una cosa que hemos ido macerando, llevamos macerándolo 20 años, que es un tema que de verdad llevamos trabajando muchísimo y que es muy apasionante. Es verdad que cuando uno comienza a indagar en el tema del cerebro presa y de activar el cerebro presa, la primera tendencia es como puro hemisferio derecho, de que todo es más abierto, más visión global, más no sé qué, que es una realidad, ese es el cerebro presa. Yo ahora, y después del accidente que yo tuve con el brazo, que me tuve que replantear cómo trabajar con los caballos, y me tocó parar, pensar, analizar y decir, tengo que hacer ahora un antes y un después de cómo, porque me tocó reinventar mi forma de trabajar con los caballos, porque tengo un brazo que ya no me estira del todo, entonces ya físicamente tengo que cambiar mi forma de trabajar. Y hay veces que la propia naturaleza te pone... Claro, y entonces, de toda esa reestructuración que he hecho, he llegado a una conclusión que es como que va a encuadrar un poco todo esto que estamos hablando, y es que el funcionamiento del cerebro presa se relaja cuando todo está muy estructurado.
Y ahí es donde fallamos en la naturaleza, que creemos que es desestructurada, y la naturaleza es estructurada al 3000 y Hombre, 4000 estamos y justamente diciendo 5000%. que es a base de leyes, con lo cual Y la es estructura es brutal. estructuradísima. Y yo lo que hice fue comenzar a estructurar mi método de trabajo y a ponerle, de hecho ya lo tengo hecho en cuadrículas, en no sé qué. Y desde que yo he estructurado mi método de trabajo, he comenzado a ganar tiempo en métodos de trabajo, he ganado en seguridad, he ganado en un montón de cosas porque lo he estructurado. Eso que parecía muy heterogéneo, todo muy visión global, si lo estructuras desde un comienzo, le metes la parte izquierda del hemisferio izquierdo y lo estructuras, haces el equilibrio y es cuando la presa se relaja. Yo al caballo, entre más estructura le dé, más relajado está. Y entre menos estructura le dé, el caballo más pendiente está del sistema. Entonces, vamos a mirar lo de la estructura, vamos a mirarlo como una estructura natural, ¿no? Es que porque es que es conocer las leyes de la naturaleza, porque si los que somos doña estructura y tal, ¿sabes? Precisamente lo que hay que hacer es desestructurar, ¿de acuerdo? Pues ahí es donde está un poco el baile y tal, ¿sabes? Que estás proponiendo tú de que si en un primer momento para poder organizarte necesitas ver la visión global, es necesario luego meter una visión estratégica. Pero es que yo creo que la clave está en el equilibrio. El problema es que si solo estructuras, vas al fallo. O si solo ves todo Hombre, global, claro, vas al entonces fallo. ahora sí. La cuestión, sí. Es lo que te digo, yo antes partía del presa, de lo global, del no sé qué. Y en cuanto le he metido estructura a eso global, he encontrado el equilibrio. Y me he ganado un montón, porque he logrado el cerebro presa y el depredador, el yin y el yang, a través de la estructura y de lo global. Y ahí y lo que nos pasa a los seres humanos es que siempre, según nuestra personalidad, nuestra vida, lo que sea, nos sentimos más cómodos en un lado o en el otro. Eso y ahí es donde fallamos. Hay que poner las dos partes, la estructura y lo global. Sí, pero nosotros nos referíamos no a una cuestión individual de cada uno en función de la personalidad o de las cuestiones que a cada uno le ponga la vida como escenarios, sino el hecho de que la depredación estaba terminando con el planeta Tierra y tal. Es decir, es ponernos a mirar a ver qué estamos haciendo y a ver los resultados de lo que estamos haciendo. Era un poco eso. Y efectivamente hay algunas personas a las que hay que activarles el hemisferio derecho porque quieren entenderlo todo por el izquierdo y eso es imposible. Se van a encontrar tarde o temprano con el vacío de la falta de conocimiento, de la falta de llegar hasta el final de una ecuación. Y no queda más remedio que empecemos a hacer visiones más intuitivas y más sensoriales, ahí es donde está el hemisferio derecho y ahí es donde está el cerebro presa. Pero sí, todo dependía y tal a la hora de la aproximación con nuestros clientes a los caballos, pero sobre todo lo que veíamos más que nada era mucho yang y poco yin. Eso también tenemos la experiencia, ¿no? O mucho experto. Y generalmente cuando viene gente a los caballos, independientemente que sea un paciente o un amigo que trae a sus hijos a interactuar con el caballo, lo normal es que la gente cuando quiere interactuar con la naturaleza es todo el tiempo emisor. Y ahí es cuando caballos que están bien mentalmente, como dices tú, nuestros caballos son caballos, no es que sean ni mejor ni peor, son caballos, no están condicionados ni nada, simplemente es un caballo que reacciona de forma natural. Cuando se encuentra con un ser humano que solo emite, el caballo se aleja, no quiere estar ahí, necesita que haya emisor y transmisor. Y la naturaleza necesita las dos partes, sí o sí. Muy bien, pues esto, la ley del amor es algo que no es de este plano, es algo que está en este plano, pero no es de aquí, es muy difícil de entender, pero sin embargo, algo que sí que podemos entender nosotros a partir de un momento dado, si no miramos a los demás y nos miramos nuestra propia vida para poderla entender, es que todo lo que nos ha puesto la vida ha sido por amor.
aunque directamente pensemos que lo haya hecho por venganza o porque lo haya hecho aposta o porque uno tiene mala suerte o porque uno tiene el cenizo y todas las cosas pues, que hemos opinado sobre los diferentes escenarios que la vida nos ha puesto. Hemos tenido derecho en nuestra ignorancia a quejarnos, hemos tenido derecho en nuestra ignorancia en un momento dado a pensar también que era mala suerte o obtener todas las pataletas que hayamos tenido. La cuestión, ¿hemos resuelto algo con nuestra pataleta? ¿Hemos resuelto algo con nuestra queja? ¿Hemos resuelto algo con, como decía Cristina Moreno, pedir una carta de reclamaciones a Dios? Es decir, y entonces ahí es donde tenemos que en un momento dado ver si no sería interesante e inteligente cambiar nuestra metodología de opinión. Y entonces la ley del amor nos viene a decir que independientemente de que no lo entendamos, todo lo que nos ha acontecido, independientemente de que haya sido de nuestro agrado o nuestro desagrado, ha sido por amor. Y el amor no es al ego no se le ama. El amor es a tu presencia, a ti, a la humanidad, en generar las leyes. Pero no antropomorficemos a Dios. No le demos un carácter pasional, una antropomorfización, es decir, no veamos un señor, porque esa es la primera que nos va a hacer meterle un libro de reclamaciones, porque vamos a hacer una proyección. Entonces el concepto del amor es algo que, bueno, pues que poquito a poco lo iremos conociendo, es muy difícil de definir, tiene esta acepción que en un momento dado nos puede valer, porque a lo mejor nos habremos dado cuenta de que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación muy difícil, pero luego 2 o 3 años después estamos agradecidos a esa situación porque nos ha llevado a algo grande o más grande, a una versión más grande de nosotros mismos. Y entonces, bueno, pues entonces ahí podemos ver el sentido del amor en un momento dado. Y ese amor no es sentimental, no es emocional, no es instintivo, no es personalizado. Es algo tan grande que no lo conocemos simplemente, pero que es lo que ha generado absolutamente todo cuanto acontece. Entonces, nos quedamos con ese sabor tan rico y por otro lado tan controvertido de pensar que todo es por amor, independientemente de nuestra opinión, y vamos poquito a poco a irlo verificando en nuestras vidas, insisto, en nuestras vidas. No nos vayamos a lo sociopolítico, nos podríamos ir también, pero solamente ese interés puede nacer cuando ya lo hayamos verificado en nosotros mismos. Y entonces es pensar las veces en que hemos tenido momentos terribles, cómo ha sido después, qué ha pasado con la versión que había antes de nosotros mismos y la versión que de repente tuvimos que empezar a manifestar. Y entonces a lo mejor podemos ver que efectivamente había un propósito evolutivo, un propósito, nosotros le llamábamos propósito evolutivo, para no decir propósito de amor. Para no gastar la palabra amor y tal, y que no empecemos a crearnos películas. Pero finalmente vamos poquito a poco, humanitos, entendiéndolo, aceptándolo, asumiéndolo, porque lo que sí que tenemos es la verificación de que da mejores resultados asumirlo así que de otra manera. Y se avanza más rápido y tal, ¿sabes? En procesos que puedan ser difíciles o dolorosos, que parece que no terminan nunca, en donde hay una ralentización del tiempo, que parece que no. Entonces, en el momento en que empecemos a mentalmente ver otra configuración de la movida, que tenga un poco de relación con lo que estamos diciendo, el proceso va más rápido, porque dejamos de emitir pensamientos que van a poner muy nerviosos a nuestros sesgos instintivos y a nuestras emociones. Qué horror, qué espanto, imaginaros los instintos, que dice que qué horror y tal, ¿sabes? Y entonces, ¡pum!, sale todo compulsionado. Estamos emitiendo muchas veces unos mensajes a nuestro cuerpo y a nuestros todos sesgos instintivos y a nuestro sistema emocional, que no es normal que nos pongamos luego como nos ponemos y tal, porque realmente así decimos, qué interesante, vamos a ver cómo se resuelve esto, el cocodrilito tranquilo, el mono feliz y tal, ¿sabes? Y vamos todos, y vamos con el sapiens y a ser posible con el homo sapiens, a ver cómo lo resolvemos.
Esto es muy interesante, ¿no? Porque ahí es donde tiene relación el hecho de las interacciones. Mario, aquí te esperaba también, que sé que te tienes que ir ahí 20, con lo cual te voy a exprimir 10 minutitos más para que nos cuentes cómo es lo siguiente, ¿no? Después de que hemos visto las leyes universales y volveremos sobre ellas, luego resulta que hay interacciones entre las leyes. Y esto es un poco lo que era una de tus especialidades en su día. Sí, sí, estuvimos dándole vueltas a eso. Pues sí, evidentemente todas están relacionadas y todas interaccionan con la ley inmediatamente de arriba o de abajo. Entonces, en fin, pues ahí estamos. La ley de la armonía, pues ahí lo pone bien clarito, es la adaptación, los ecosistemas. Entonces, pues una interacción propia de la ley de la armonía con la ley de la naturaleza, pues es cuando observamos un paisaje precioso, una puesta, un amanecer, en fin, ese tipo de cosas es una interacción de la armonía con la ley de la naturaleza. Y todas interaccionan, entonces, pero claro, todas son expresiones más o menos alejadas o cercanas a la ley inmediatamente anterior o posterior. Entonces, la ley de correspondencia también, pues, son los diferentes lugares, las regiones, los climas, en fin, todos los territorios, cómo se manifiestan de una manera o de otra. No es lo mismo un desierto que el Polo Norte, no es lo mismo, pues dependiendo de las circunstancias que son, pues se manifiesta de una manera o de otra y genera correspondencias. De la ley de la evolución, pues ya hemos hablado de ella bastante también, es la que nos da la especialización, la que se encarga de la muerte, porque tiene que haber renovación, la muerte, ya lo hemos dicho aquí, es un paso más, es vida, la muerte no es muerte como la entendemos así, como el acabose total, sino que es parte de la vida y es un proceso más. Como el acabose total. Exactamente. Como el acabose total, no, ¿verdad, Mario? Pues no, y eso para mí es una buena noticia, por lo menos, y para otros no, para otros quizás sea una mala noticia, digo, oh, Dios mío, otra vez a empezar. Para mí es una buena Pero, noticia tamí, sí. pues sí, yo creo que sí, es una buena noticia. Lo que pasa es que no es nuestro ego lo que sobrevive, no es eso, es otra cosa. Eso ya lo vimos Pero, cuando decíamos que disolvíamos archivos a la hora de... efectivamente, sí, son los archivos que no nos han hecho nada más que, bueno, adquirir información. La memoria RAM es la que se disuelve de alguna manera, por poner un símil informático, ¿no? Pero bueno, la ley de la evolución pues es la que se encarga, pues como bien dice ahí, la contaminación, las taras genéticas, en fin, todo ese tipo de cosas que parecen a lo mejor muy contrastantes, muy terribles, muy horrorosas, pero eso es porque pasamos por el juicio humano siempre. Entonces ya hemos dicho Las que... cosas son como son y así es como la ley de la evolución Exactamente, y es una ley interacciona permitiendo la contaminación. efectivamente la permite, además está permitido, o sea, todo lo que sucede en el universo es que porque puede suceder. Y lo que no sucede es porque no puede suceder, porque si no se desbarataría todo y eso sí que no está permitido. Entonces hay leyes, como hemos dicho, que no se pueden violar. Y la ley de la polaridad pues, se manifiesta, pues lo que hemos dicho, los principios masculinos, femeninos, en la naturaleza, en los diferentes sexos, los machos, las hembras, y sobre todo en la atracción de los opuestos. Insisto, aunque sea doloroso para determinados lobbies, pues no se puede crear nada sin la polaridad del hombre y la mujer. Pero bueno, ahí se queda. Eso no voy a insistir mucho más para no herir susceptibilidades. Y luego, pues tenemos la ley de manifestación, que es lo que hemos explicado, donde se reconoce pues, toda la estructura, la genética, cómo están compuestos los minerales, los animales, en fin, todo, cómo se reproducen las especies, en fin, todo cómo se manifiestan los reinos, vegetal, animal, mineral, ese tipo de cosas, pues ahí cómo se manifiesta pues, ese pensamiento previo, que es lo que todavía, como tú bien has dicho, no llegamos a comprender en su completitud, porque se nos escapa y es el amor absoluto que nosotros pues tenemos esa chispa divina en nuestro interior y es la que nos conecta con eso que es difícil de entender. La esencia, lo que dicen la esencia, ¿no? La esencia más absoluta, que es lo maravilloso que tenemos todos dentro y que a veces pues, lo tenemos muy olvidado. Pero bueno. Y seguiremos con las interacciones para que veamos cómo interaccionan todas las leyes en todas las leyes, porque es muy interesante. Ahí también podemos darle un sentido práctico y aceptante, que es el hecho de que en tanto en cuanto las cosas suceden es porque está permitido que sucedan.
y si está permitido que sucedan es porque tienen un propósito evolutivo. Y si no, no se podría permitir que existieran, ¿no? Y en este mundo y tal, con los hidrógenos tan bueno, pues altos, ¿no? En todos los sentidos, eso que en las órdenes de leyes, ¿no? Pues solamente suceden las cosas que tienen que suceder, porque no puede ser de otra manera, habiendo la energía electromagnética que hay. Y esos niveles de órdenes de leyes, ¿no? Que estudiábamos con Gurdjieff. Entonces, bien, pues muchas gracias, Mario. Quería escuchar a Ana, saber arrancar algún que otro pensamiento de ella. Sé que te tienes que ir, así que te mando un beso muy grande. Mario, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Ana, ¿dónde estás? Aquí, hola. A ver que te vea. No te veo. Estoy por aquí. Ah, ya te veo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Escuchando, todo muy interesante. A ver, ¿qué se te ocurre comentarlo? Algo. Pues que al final es verdad lo que comentabas, que toda situación es un aprendizaje, que quien no ha pasado por momentos que en un instante o en ese proceso te parecen terribles y parece que nunca vas a salir de ahí. Y luego con el tiempo, como tú comentabas, Isabel, pues haces una reflexión y casi que agradeces esos momentos porque todos han sido grandes aprendizajes, ¿no? La cosa es aprender para no llegar a caer tan hondo, para no saturarse y tener que aprender, pero es verdad que cuanto uno más se ha estancado o se ha chocado, pues más ha tenido que arrancar, y al final la vida pues está llena de oportunidades, siempre te está dando, son aprendizajes y oportunidades, siempre te va a dar nuevas oportunidades. Efectivamente, hay unas leyes también que es muy interesantes de saber, que a lo mejor no las hemos tenido en cuenta por lo que me estás contando y yo tampoco, que son de que no sucede nada que previamente no se advierta. Eso es, la ley de la advertencia. Entonces, a lo que quizás hemos estado ciegos, y ahí es verdad que lo que decía Felipe, que a veces vamos volados, tal, con el hemisferio derecho, y viendo pues más, no viendo las señales, vamos a decir, o aquello y tal, es decir, que en la foto grande no sale. Eso es. ¿No? Y en la naturaleza es verdad que al final es pura observación. Tienes que aprender a observar detalles que a uno se le escapan. Y es eso, o sea, tenemos que aprender a observar para ver esas advertencias que nos está poniendo la vida por delante y saber que es que todo son oportunidades. Una cosa la haces mal un día porque te has emperrado por ese camino, al final te van a poner al día siguiente otra oportunidad. La cuestión es que tú la sepas ver y que sigas hacia adelante, ¿no? Eso es, y cuanta menos pataleta de presión, es decir, vamos a ver, las emociones, por supuesto que están embarcadas en cualquier proceso de crisis, ¿no? Y eso es absolutamente normal, porque precisamente las emociones son las que nos informan de lo que está pasando por dentro, e incluso también nos sugieren. Lo que pasa es que no las sabemos escuchar, cuál es la mejor salida que se le tiene que dar, ¿no? Porque las emociones es para, te impulsan a moverte, no a quedarte cayendo, sufriéndolas, sino a acciones, ¿de acuerdo? Y entonces hay veces que no vemos esta ley y entonces pues la vida nos para. Si tú estabas demasiado yang y tal, te pone yin. Que es un poco lo que tanto Felipe como tú comentáis que os ha pasado cuando habéis estado en proceso de ruptura de huesos, ¿no? Totalmente, claro. Esa cosa ha colocado no a pensar, sino a recibir y tal, ¿sabes? No a emitir, perdón, sino a recibir. Eso es, que ahí no, por mucho que pienses, ya está hecho. Entonces no te queda otra que buscar el equilibrio, ¿no? Que volver a buscar el equilibrio. Ay, el equilibrio, a mi Ana. El equilibrio, el equilibrio. ¿El equi qué?
y tal. Te puedes volver a desequilibrar, pero lo encuentras, ¿eh? A la fuerza lo encuentras. No, pero bueno, claro, por supuesto que nos vamos a volver a desequilibrar, pero para volvernos a equilibrar, y entonces ahí es donde está la vida y tal, ¿no? Una serie de desequilibrios que se equilibran, ¿no? Y entonces vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Pero yo quería sacar esta ley para que también vayamos un poquito más rápidos en el camino, ¿no? Es decir, que es Sí. cuando nos ponemos en la actitud de observar qué nos está diciendo la vida, cuando la vida nos está, cuando hablamos de qué nos está diciendo la vida, es que nos demos cuenta de por dónde es y por dónde no es. Generalmente por donde no es, pues ocurre, pues como decía Mario, que nos puede ocurrir si no respetamos la ley de la armonía en el coche, ¿no? Nos ponen una multa, nos cuesta, no arranca el coche, no contestan al teléfono y empieza uno a generarse, porque el cuerpo es muy sabio, una cierta ansiedad. Entonces, si podemos entender esa cierta ansiedad, ¿qué nos viene a decir el miedo en esos momentos o la ansiedad? Pues, párate, espérate. Respira. Espérate, y a lo mejor sacas una conclusión y tal que te hace, pues en un momento dado, hacer una reflexión sobre optar por otra modalidad. Y así no estamos dándonos golpes contra la pared. Entonces, esta ley de la advertencia, hay que estar en un estado óptimo también, porque cuidado que esto puede de repente convertirse en una especie de paranoia mental. Y eso tampoco sería interesante, ¿no? Es decir, si es el ego el que está leyendo esto y tal, pues entonces las personas así que tienen un poco tendencia a la paranoia pueden directamente y tal írseles por el otro lado. Esto es una ley preciosa, muy bonita, en la cual que te hace más consciente. Y, por ejemplo, tú tienes la experiencia de no haber estado atenta a algunas cuestiones que estaban sucediendo previo a tu accidente. Sí, bueno, y la cuestión es que yo creía que sí lo estaba, pero ves, la vida te demuestra que no, que no se estaba. Yo No, creo pero que es que eso se lo más... concluye después. No, claro. Yo creo que lo más interesante de esta ley es aquí el enunciado que viene al final de esta diapositiva, que es el que tengo que aprender o cambiar y que no estoy aceptando, ¿no? Que realmente eso sí que es una patada al ego, el que no estoy aceptando, porque uno cree que sí lo está aceptando y que está todo perfecto, pero pues realmente no lo está. Y creo que lo más interesante que nos tenemos que hacer es cuando algo no fluye y cuando te das este batacazo es qué tengo que aprender, qué tengo que cambiar y qué no estoy aceptando. Desde luego, hay una cosa que decían que cuando uno está mal le fastidia mucho que se lo digan, y es que es un buen momento de hacer buenas preguntas y tal, ¿sabes? Cuando de repente uno tiene un accidente, y hemos tenido muchos, es decir, precisamente pues por no estar atentos, ¿no? Es decir, que generalmente es cuando se tienen accidentes, ¿no? Pero a cualquiera que de repente se sienta en un momento bloqueado de su vida, cuando está generando algo, quiere manifestar algo, sí que sería interesante adoptar una actitud más receptiva. Para ver qué es lo que te dicen las personas que te aman, para ver qué es lo que te está diciendo la vida, para ver cómo se está produciendo, produciendo los resultados, porque una cosa que hemos aprendido con toda esta información es que lo único que no es discutible son los resultados. Entonces, sí, adelante. No, que sí que te está dando la razón. Una de las cosas también, o por lo menos que a mí me pasó, es el querer controlarlo todo. Y entonces te das cuenta pues, que no lo puedes controlar todo. Y si uno no escucha como estás comentando, no ves las señales, pues al final la naturaleza se manifiesta y te lo hace saber. No la puedes controlar, no se puede controlar todo, hay que fluir. Cuando se tiene un accidente en donde el cuerpo está involucrado es porque se han violado las leyes de la naturaleza, lo sabemos. Y entonces, bueno, pues así es como responde, ¿no? También a través de enfermedades o a través de dolores o a través de contracciones o a través de la cantidad de dolencias y nada que tenemos de vez en cuando violamos la ley de la naturaleza. Pues muchas gracias a todos, yo creo que vamos a ir terminando. Vamos a seguir avanzando, por supuesto, en todo esto.
Vamos a tratar de hacerlo práctico para nuestras vidas. Yo creo que es un buen momento para que empecemos a hacer una proyección de nuestra visualización a un nuevo proyecto que queramos hacer o a la conquista de alguna relación perdida o que esté complicada. O a mirar a ver cómo puede ser nuestra vida, si queremos seguir viviendo donde queremos seguir viviendo. Hay un cambio de paradigma, estamos en una pandemia que nunca no sabíamos qué era esto, ¿eh? Y entonces, bueno, pues muchas personas se tienen que reinventar. Tienen que ver a qué se van a dedicar. Se acabó un mundo en muchas personas. Y empieza otro mundo, aunque sea una pequeña parte de nuestro mundo, está empezando a ser distinto, con lo cual aprovechar esta información para mirar a ver algo y tal, pues sería interesante, porque es cuando podemos poner en práctica y podemos aprender las leyes, porque aprenderlas en la teoría pues es interesante para tenerlas en cuenta, pero las tenemos que verificar, porque si no las verificamos solamente nos las vamos a creer, y eso entonces volvemos a aumentar un sistema de creencias. Y ya para el sistema de creencias tenemos muchas creencias, es añadir 3 o 4 más a nuestras creencias, no. Esto hay que saberlo, no hay que creerlo, y hay que saberlo y estamos llamados a saberlo a través de que lo hemos verificado en nuestras vidas, a través de los resultados que han obtenido nuestros propósitos, nuestros objetivos o aquello que nos propongamos, porque esta vida va de que avancemos, no de que nos quedemos quietos. Así que bueno, Jorge, ¿querías comentar alguna cosita última para nuestros amigos? Pues no, Isa, realmente brutal el cierre que has hecho. Me parece que lo has bordado muy bien. Y pues solamente lo que decimos prácticamente todas las sesiones, ¿no? Que esto es paso a pasito, que vamos poco a poco, ¿no? Y que un pasito a la vez es con una mordida pequeña a la manzana, que poco a poco nos la vamos terminando, ¿no? Entonces, hay veces que lo hemos comentado también, sentimos que más que avanzar, regresamos, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Como tú también lo has dicho, muchas veces un paso hacia atrás implica solamente el poder tomar la energía suficiente para luego continuar con nuestra marcha, ¿no? Entonces, con mucho cariño, con mucho aprecio para nosotros mismos y adelante, ¿no? No pasa nada si nos equivocamos. Seguimos intentándolo y aprendiendo todos los días. Muchas gracias, que es esperanzador, ¿verdad? El que tengamos derecho a cometer errores y a equivocarnos es esperanzador. No nos lo habían contado cuando éramos pequeños, o por lo menos algunos. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, como siempre, que sé que son horas tremendas. Felipe, bueno, pues vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Como todos los días, que es una maravilla. Eso es la alegría de vivir, aprender y disfrutar y irlo aplicando poco a poco. Esto es una información que si uno se la quiere tragar de una, te vas a atragantar seguro. Hay que ir pasito a pasito y a veces y siempre tenemos la tendencia a querer llevárnoslo a terrenos muy grandes, y siempre yo el consejo que le doy a la gente es en las cosas más básicas de la vida, en lo más sencillo, en el día a día, en lo básico, ir mirándolo poquito a poquito. No nos vayamos a las estratosferas del universo, que para eso ya llegará el tiempo, poco a poco, y que cada uno vaya viéndolo en su día a día, y ahí, como decía Jorge, tanto de del aprendizaje como del error, como de todo, se va poco a poco encontrando el camino. Así que a disfrutarlo y a vivirlo, que es bonito, es un proceso muy bonito. Muchas gracias, Felipe. Claro que sí. La biofilia, ¿no? El amor a la vida, ¿verdad? Sí. El amor a la vida también es el amor al cambio, a evolucionar, a no aburrirnos y a seguir en acción. Muy bien. Pues Ana, también te quiero que nos despidas tú y que nada. Nada, pues que un placer volver a estar por aquí otra vez. Mucha gente, pues a todos los que nos están escuchando todos los miércoles, y que cada día es un aprendizaje. Cada día es un aprendizaje y este tema es muy, muy interesante. Vamos con ello, vamos a ser soldaditos de leyes, que nos va a ir muchísimo mejor, va a hacer que nos lo pasemos muchísimo mejor, va a hacer que nos maravillemos muchísimo más de la vida y nos apetezca muchísimo más la vida que de la manera mecánica que hemos aprendido
a través de la cual solo se sobrevive. Y es una pena sobrevivir. Tenemos la oportunidad de vivir. Vamos con ello. Muy bien. Y a todos y a cada uno de los que estáis desde Uruguay, ¿vale? Un besito a Uruguay, que estoy viendo que asoma por ahí. Y entonces, bueno, pues te dedico un especial beso, que me has mandado un cuadro precioso de mi nieta, que estoy feliz, y entonces aquí tenemos un artista y tal que nos está escuchando, cuatrito como no podía ser de otra manera, así que bienvenida al Club de las Cuatros, que aquí veo un porro, a Laura, bueno, no, todo esto está, madre mía, Ruth, en fin, no, por Dios, Dios mío, etcétera, etcétera. Muy bien, os mando un beso a todos, hasta el próximo miércoles. Que paséis una buena semana. ¡Mua!